Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí con ustedes para realizar la consideración bíblico-escatológica correspondiente a este día bajo el siguiente título: Inminente arrebatamiento y consagración personal, sección o parte número 13. ¿Okay? Fíjense, ya vamos en el número 13. Bueno, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de compartir el tema inminente arrebatamiento y consagración personal en su sección número 13. Gracias por tu presencia aquí y ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues como ya lo acabamos de escuchar, estamos realizando la sección número 13 de esta serie que hemos estado considerando, dando importancia trascendental precisamente a las dos áreas preponderantes, claro, que figuran en el título en sí mismo: inminente arrebatamiento y consagración personal, sección número 13. Muy bien. En esta ocasión me voy a enfocar primeramente a la primera parte del título que nos ocupa en esta consideración bíblico-escatológica de la serie número 13. Pero antes de seguir adelante, voy a hacer lo que me es menester hacer con respecto a los derechos de autor. Y bueno, claro que sí, con mucho gusto. Debo citar las obras que preponderantemente he usado, que me han servido. Entonces es correcto que en respuesta a los derechos de autor yo cite las 3 obras que yo me imagino que ya deben ser también familiares a su oído y o a su uso personal, que son, en primer lugar, la Biblia de Estudio Textual Comentada, un trabajo realizado por más de 60 eruditos que tuvieron en la realización de esa obra, pues a la cabeza el ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart. En segundo lugar, pues el trabajo realizado por nuestro hermano, el doctor Wilfredo Calderón, titulado Apocalipsis, un mensaje escatológico. Y finalmente, del señor Max Anders, lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 12 lecciones. Muy bien. Dicho lo anterior, entonces nos vamos a enfocar en el subtema que nos ocupa en esta hora, bajo la sombrilla general de inminente arrebatamiento y consagración personal, sección o parte número 13. Bueno, bajo esa sombrilla mayor, ahora me estoy enfocando en una sombrilla, pues no genérica, sino particular. El inminente arrebatamiento y mi mano derecha. Bueno, yo estoy haciendo esto porque muchas veces de una manera pues marcada, ustedes deben recordar que en los más de 70 videos que ya hay en YouTube, en los más de 100 videos que ya hay, gracias a Dios, en Radio Vida, y en los más de, ¿qué diría yo? Quizá 50 que hay en organización religiosa, en Iglesia de Misión, organización religiosa, con mucha frecuencia yo uso la expresión inminente arrebatamiento en mi mano derecha. Entonces me parece consecuente y me parece asertivo que yo tome el tiempecito
para reafirmar lo que estoy diciendo en ese mensaje que yo envío con mi mano derecha, porque es algo muy importante, es preponderante al tema que nos ocupa. Entonces, ese es el subtítulo: el inminente arrebatamiento y mi mano derecha. Bueno, miren, pues obviamente mi mano izquierda la tengo ocupada con el micrófono, ¿verdad? Entonces, mi mano derecha la tengo libre. Entonces, cuando yo estoy hablando de este asunto, obviamente que es algo pues muy difícil y muy fácil. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, mire, bíblicamente hablando, no existe obstáculo alguno para que el inminente arrebatamiento se lleve a cabo. No necesitamos que se cumpla ninguna señal. ¿Ok? Eso es bien importante. No necesitamos que llegue ninguna fecha. Ya sabemos que el día y la hora nadie lo sabe, etcétera, etcétera. Pues no necesitamos que se cumpla ninguna señal. No esperamos que llegue un evento, ni tampoco que llegue este día y esta hora. No, no. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, ¿ok? Se ha procurado usar la creatividad al máximo, de manera que se logre comunicar las ideas lo más claramente posible. Aquí nosotros manejamos ideas muy complejas, pero nada difícil, o yo como digo, muy difícil y muy fácil, porque si el Espíritu Santo nos guía y lo escuchamos, pues va a ser algo muy comprensible a nuestro entendimiento. Entonces, nosotros queremos recordar en esta ocasión que en cuanto a la mano, a mi mano derecha, nos ubicaremos en los dos lados de la misma. O sea, para que sepan a lo que me estoy refiriendo cuando hago alusión, a mi mano derecha. Entonces, nos ubicaremos en los dos lados de la misma. La palma de mi mano y el dorso de la mano. Para manejar a continuación los 7 versículos bíblicos que vamos a manejar, nos auxiliaremos didácticamente tanto con la mano derecha en sí misma como con ambos lados de la misma, la palma y el dorso. Muy bien. Habiéndonos introducido en este primer segmento, ahora vamos al desarrollo del tema que nos ocupa de esta manera particular. Digo particular porque es particular con respecto a la sombrilla general de el inminente arrebatamiento y consagración personal, sección número 13. ¿Ok? En primer lugar, tenemos que acentuar lo siguiente. Las personas que en el tiempo del Antiguo Testamento reflexionaban sobre el Mesías esperado, consideraban en esta línea de pensamiento, en primer lugar, palma de la mano. Dorso, no. Palma de la mano. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Eso dice Isaías 53:7. Palma de la mano de mi mano derecha. Por otro lado, en segundo lugar, dorso de la mano. Ya le di la vuelta. Dorso de la mano. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos hablando de Isaías 9:7. Dorso de mi mano. ¿De cuál? De la derecha. ¿Ok? Pregunta. ¿Cómo conciliar la idea del siervo sufriente de Isaías 53:7 con la idea del Rey de Reyes y Señor de Señores de Isaías 9:7 que he leído para ustedes? Pregunta. ¿Fue posible para las personas aludidas al inicio de este párrafo pensar que en esa línea de pensamiento se trataba de dos Mesías en lugar de un Mesías? Claro que no. Claro que no. Se puede decir enfáticamente, se trataba y se trata de un solo Mesías que vendría dos veces. En primer lugar, como el siervo sufriente, y en segundo lugar, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ya vino como el siervo sufriente en su venida número 1. Ahora lo estamos esperando en su segunda venida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, como número 2, tenemos que resaltar otra idea preponderante en este asunto de el inminente arrebatamiento y mi mano derecha. Se oye curiosito, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de por qué yo uso didácticamente la mano, pero si no lo explico, pues a lo mejor lo que traigo es confusión. Así que, número 2, en el Nuevo Testamento nosotros observamos el mismo patrón del punto anterior. Palabra clave, bueno, 3 palabritas claves. El mismo patrón, el mismo esquema. En primer lugar, palma de la mano. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dice Marcos 15:37. Palma de la mano. Por otro lado, en segundo lugar, dorso de la mano. Habiendo pues resucitado Jesús, apareció primeramente a María Magdalena. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros,
y ni aún a ellos creyeron. Eso dice Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 13. Bien. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pues que ya fue realizada, obviamente, nosotros observamos el siguiente patrón. Cristo murió y regresó. Después de la resurrección, se apareció a muchos durante 40 días. Eso es clave. Número 3. En el Nuevo Testamento observamos el mismo patrón. Fíjense bien. Observamos el mismo patrón del punto anterior, del inicial. En primer lugar, palma de la mano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra de Marta, claro que no. En palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De dónde descenderá? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos ¿qué? Arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Y estoy hablando de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Palma de mi mano. Por otro lado, le doy vuelta a mi mano derecha. Miren con qué sencillez la palabra de Dios nos está explicando las dos fases de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros escuchamos una crítica que se hace a la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, nosotros tenemos que checar el punto, porque prácticamente en las 205, por decir, consideraciones bíblico-escatológicas que hemos desarrollado hasta ahora, gracias a Dios, a través de Iglesia en Misión, organización religiosa, a través de Radio Vida y a través de YouTube, bueno, cada uno de nosotros haríamos bien
en repasar o en analizar y responder a cada una de, mínimo 205 razones por las que nosotros somos pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, y no mitribulacionistas, y no postribulacionistas, y no de la postura preira. Otra vez, no porque querramos defender, como yo digo, a capa y espada la teoría pretribulacionista. Lo que queremos hacer es poner el interés que merece el próximo evento en el calendario profético. O sea, no es claro, no es defender una teoría, porque como ustedes lo están escuchando, pues a las 4 yo les antepongo el nombre o sustantivo teoría. Lo que queremos hacer es lo siguiente. Bueno, si usted tiene problema con la teoría pretribulacionista, entonces, otra vez, piense en que usted y yo somos simples mortales que pudiéramos morir en esta misma fracción de segundo. Eso mismo se le aplica al inminente arrebatamiento. En esta fracción de segundo, bíblicamente hablando, se puede realizar el inminente arrebatamiento, pero también se podría realizar, ¿quién dijo que no?, el hecho de que usted y o yo muramos. ¿Por qué? Pues porque somos simples mortales. Entonces, si usted no desea analizar las más de 200 consideraciones bíblico-escatológicas sobre la inminencia del arrebatamiento desde el lado de vista de la teoría pretribulacionista, se respeta, pero lo que ni usted ni nadie pueden decir en forma negativa, es decir, ¿quién puede decir que tiene seguro el resto del día? Y no estoy diciendo mañana, estoy diciendo el resto del día. Yo no lo tengo seguro. Y usted, pues con todo respeto, tampoco. ¿Por qué? Porque somos simples mortales como humanos que somos. Entonces, en la línea de pensamiento de la preparación para enfrentar la eternidad, sea por vía inminente arrebatamiento o por vía de que muriéramos ahora mismo, pues la preparación es exactamente la misma. Así que preparémonos para enfrentar la eternidad. Miren, entonces, cuando nosotros hemos leído primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, inminente arrebatamiento, palma de mi mano, y luego ahorita vamos a leer 2 Tesalonicenses, es decir, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, otra vez. No es de que a Pablo le dio una amnesia o que Pablo metió la pata. Claro que no. O sea, ¿por qué Pablo en primera a los Tesalonicenses está diciendo una cosa y por qué el mismo Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3 está diciendo otra cosa? No es lo mismo la gimnasia que la magnesia, ni Chana que Juana. Se oye, algo tiene en común, pero son lo que didácticamente yo le llamo las dos fases, las dos partes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas manos? Una, la derecha. Acá está la izquierda, miren, no he saltado el micrófono. Esta es la izquierda, esta es la derecha. Entonces,
es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la que yo estoy hablando. Si nosotros comprendemos este asunto, nos va a ser más fácil entender la inminencia del arrebatamiento. Bueno, entonces, en segundo lugar, dorso de la mano, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Pues, y aquí estoy hablando de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces, no es que Pablo dijo, al estar escribiendo segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, claro que no es de que Pablo dijo, dijo a mi mamá que siempre no, claro que no, si no estamos jugando a nada de eso, estamos considerando la palabra profética más segura. Una de las cuestiones que se le han criticado al pretribulacionismo es precisamente el manejo de las dos fases. Pues, ¿cómo no va a tener dos fases si tenemos primera los Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y luego tenemos en segunda a los Tesalonicenses 2 del 1 al 3 otra fase claramente distinguida? Si es que nosotros hacemos el análisis correcto. Ahora, he aquí os digo un misterio, dijo Pablo. No todos dormiremos tal. El arrebatamiento es uno de los misterios que la Biblia incluye. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos reflexionar y analizar el hecho de que si nosotros nos vamos por toda la malla escatológica, y estoy hablando de Génesis, Apocalipsis, nosotros entendemos que la Biblia contiene misterios y Pablo lo está diciendo de la manera más clara posible. He aquí os digo un misterio. Entonces, para que nosotros con nuestra mente finita comprendamos todo lo que tiene que ver con la inminencia del arrebatamiento, tenemos que entender también, claro, pues además de estas dos fases que yo les estoy presentando a ustedes didácticamente, de una manera bíblica. Yo no les estoy diciendo, pues a mí se me ocurre que, yo no creo que a ustedes les interesa lo que a mí se me ocurre. Y a mí tampoco me interesa tomar un tiempo tan importante como este para decirles lo que yo pienso. Les estoy presentando lo que dice la Biblia. Entonces, las dos fases de la segunda venida están claramente distinguidas bíblicamente, y también está comprobado bíblicamente que se está repitiendo el patrón que ya vimos en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para cerrar
esta primera parte de esta consideración bíblico-escatológica para darle lugar a mi esposo, tengo que decir la tercera idea concluyente. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando que se cumpla exactamente el mismo patrón que se observó, como dije, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los dejo unos momentitos. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Pues quiero compartirles un himno que a mí me gusta mucho y quiero que lo escuchen para que se gocen, lo disfruten. Dice así: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Que estas palabras nos ayuden a todos. El Señor los bendiga. Muchas gracias, David. Entonces, quiero yo, antes de presentar la conclusión de esta primera parte relacionada con la inminencia del arrebatamiento, antes de la conclusión, con esta idea. ¿Por qué se nos hace difícil manejar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las dos fases o las dos secciones sí están perfectamente definidas en primera los Tesalonicenses 4 y en segunda los Tesalonicenses 2. Y si nosotros comprendemos lo que significa misterio, bueno, aquí está implícito y lo vamos a ver más adelante en Corintios, cuando Pablo mismo lo expresa. Bueno, yo respondería esa pregunta de la siguiente manera. Si nosotros ya hemos estado enterados de aquel diluvio que se llevó a todos, menos a los poquitos que entraron en el arca, Noé y su familia, y el diluvio se lo llevó todo, dejando menos de una decena de personas, menos de 10 personas. ¿Por qué? Si nosotros ya tenemos documentado bíblicamente, históricamente, el diluvio universal, ¿por qué se nos hace difícil creer en todo lo relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, de una manera conclusiva, permítanme decir lo siguiente en esta parte. Consecuentemente, el arrebatamiento, palma de la mano, es inminente. No esperamos señal alguna. El arrebatamiento se puede llevar a cabo en esta misma fracción de segundo. No existe obstáculo, bíblicamente hablando, para que se realice ya
el próximo evento en el calendario profético de Dios, el arrebatamiento de la iglesia inminente. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dorso de la mano, por otro lado, viene con muchas señales. Considere entonces que el patrón que se observó en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo es el patrón que estamos esperando justamente aquí y ahora que se cumpla justamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en su primera fase, en su primera parte, palma de la mano. Estamos hablando de, obviamente, palma de la mano, arrebatamiento de la iglesia, palma de la mano, y dorso de la mano, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. Y concluimos, claro, con el versículo número 7. Entonces, todos los versículos de la Biblia son muy importantes, pero para que nosotros concluyamos esta parte de esta primera parte de nuestra consideración bíblico-escatológica, permítame terminarla leyendo precisamente Primera a los Corintios 15, versículos 51 al 52. He aquí os digo un misterio. ¿Un qué? Un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. ¿Pero todos seremos qué? Transformados. En un momento, en un átomos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abre y cierra los ojos, así. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, que no es la trompeta número 7 de la segunda serie de juicios apocalípticos. No, es a la final trompeta que está descrita aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, y que tiene que ver con la parte específica del libro de Levítico que ya hemos considerado anteriormente. ¿Ok? Entonces, no es la referencia de la séptima trompeta de la segunda serie de juicios apocalípticos, sino la final trompeta que yo les estoy señalando aquí, que está siendo señalada por el Espíritu Santo a través del mensaje de Pablo, que tiene relación con 1 Corintios 15 y con Levítico en la parte ya señalada y que luego vamos a checar otra vez. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de un misterio. Y si nosotros quisiéramos dar una definición, entre comillas, del misterio del que nos está hablando Pablo, en 1 Corintios 15, 51 al 52, nosotros podríamos usar estas palabras. ¿A qué se está refiriendo Pablo? He aquí, cuando dice, he aquí os digo un misterio. Bueno, pues una respuesta que
que pudiéramos manejar en la línea de pensamiento que nos ocupa es esto. El misterio consiste en que habría, en que habrá, en que viene pronto, en que viene más pronto de lo que usted se imagina y más pronto de lo que yo me imagino, el próximo evento en el calendario profético y que nosotros tenemos archirrecontra super altísimas posibilidades de ser la generación del arrebatamiento. La pregunta es, ¿usted se va a ir o se va a quedar? Bueno, pues yo le invito que se prepare para enfrentar la eternidad aquí y ahora, porque le archirrecontra super aseguro que hay una diferencia entre ser arrebatado y ser dejado. Y esto me sirve para irme ahora al rinconcito, que yo le llamo rinconcito, de la consagración personal. Acuérdense que la sombrilla grande que estamos manejando aquí, más general, es inminente arrebatamiento, sección que acabo de cerrar de una manera dicha, como una línea de pensamiento manejada, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 13. Bueno, ahora vamos entonces al rinconcito de la consagración personal. ¿Por qué consagración personal? Pues porque el cielo está lleno de personas consagradas. ¿En qué nivel? Pues en el nivel que el Espíritu Santo nos dice. Así que en 13 secciones, tomando en cuenta esta, yo he dicho por lo menos una idea preponderante. Entonces, con esta llevaría 13 ideas preponderantes, bíblicamente hablando, que tienen que ver con las personas que van a ser arrebatadas. Entonces, pongamos atención a esto. Otra vez. Si nosotros podemos saber algo poco, medianamente, cuantitativamente hablando, algo numéricamente, pues, en un promedio de mediano o mucho, no podemos manejar todo de una manera total. Claro que no. Para empezar es un misterio, pero imagínense la mente de Dios. Pero bueno. En esta ocasión yo quiero explicar de la manera número 13, porque por gracia del Espíritu Santo yo ya lo he explicado, consagración personal. Ya lo he explicado de 12 maneras, ahora lo voy a explicar de manera 13. Y yo quiero decirlo a través de esta idea general. El pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, promete obedecerlo. Entonces, ¿cuál es el punto preponderante? La obediencia. Miren, yo quiero que ustedes, si tienen ahí su Biblia, la abran en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8. Y que ustedes mantengan en su mente la palabra obediencia. El pueblo de Dios promete obedecerlo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo promete obedecerle. ¿A quién? Pues a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Yo deseo citar ejemplos de personas que obedecieron la voluntad divina. Y yo deseo que cada uno de nosotros aprendamos que la obediencia a Dios trae resultados maravillosos. En este caso, ser arrebatados. Mire, vamos a suponer que yo soy maestra, bueno, sí soy maestra, ¿verdad? De primaria, que soy maestra y que a los niños, a los estudiantes, bueno, también muchos años, ¿verdad?
he trabajado más con adultos que con niños. Pero bueno, este es un salón de clase, imaginen. Bueno, entonces yo estoy enseñando, entre comillas, cómo sentarse correctamente. Entonces yo digo, bueno, para sentarnos correctamente y que nuestra columna vertebral no reciba daño, nosotros nos vamos a situar bien derechitos en la silla. Entonces, las personas que están escuchando, a lo mejor están así, no sé, mal sentadas. Entonces, cuando escuchan cómo se debe sentar, entonces se ponen derechitos, así bien derechitos. Lo están aprendiendo en ese momento. Entonces, cuando ellos vuelvan a sentarse y recuerden lo que aprendieron, se van a sentir derechitos y su columna vertebral se los va a agradecer. Y ellos también, ¿verdad? Cuando no tengan aquellos dolores que ya saben ustedes. Bueno, los que lo saben y los que no lo saben, pues ni lo investiguen, ¿verdad? Mejor nos sentamos derechitos y cuidamos nuestra columna vertebral. Bien. El asunto es que si nosotros en esta hora, ya llevando la línea de pensamiento a lo que nos ocupa, al efecto que queremos lograr, entonces nosotros aprenderemos que la obediencia a Dios trae resultados maravillosos, porque eso es un aprendizaje real. O sea, si yo entiendo lo que me están diciendo, pero si lo pongo en práctica, ese es un aprendizaje real. ¿Qué estoy proponiendo en esta hora, en esta parte preponderante de la consagración personal, dirigido preponderantemente al asunto de estar preparados ya para enfrentar la eternidad? Yo estoy diciendo que el pueblo de Dios debe obedecerle, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe obedecerle, pero la gran pregunta es, ¿cómo? Bueno, entonces nosotros, para responder a la palabra interrogante, al interrogante ¿cómo?, nosotros vamos a manejar una palabrita de 5 letras que se dice, que contiene 5 letras, pasos. Entonces, el pasaje propuesto presenta ciertos pasos sobre cómo el pueblo de Dios, sobre cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe obedecerle. Porque acuérdense que las condiciones no las ponemos nosotros, las pone Dios. Entonces, es bien importante que nosotros, en primer lugar, tengamos el primer paso. Y el primer paso es oír la palabra. Oír la palabra. ¿Cómo vamos a oír la palabra? Pues con mucho interés, para empezar. Miren, lo óptimo de una vida de obediencia puede convertirse en lo más pésimo por la desobediencia. Por la desobediencia de tan solo un segundo. Entonces, la obediencia es el primordial asunto tratado en el pasaje que consideramos y que por su importancia, pues yo lo voy a leer para ustedes, y aquí me estoy refiriendo a Éxodo capítulo 19. Bueno, pues si es el pasaje fundamental en nuestro rinconcito de consagración personal, pues vamos a leerlo, ¿por qué no? Vamos a Éxodo 19. Sería bueno que siempre tuviera su Biblia a la mano, porque si lo que decimos no tiene base bíblica, pues no lo necesitamos, no lo queremos. Queremos lo que dice la Biblia. Éxodo 19 del 1 al 8. Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuándo llegaron al desierto de Sinaí? En el mismo día. ¿Saben ustedes
que desde la salida de Egipto, ahora sí que de Gosén a Canaán, ellos podían haber usado una cantidad mínima de días en vez de los años. ¿Y saben por qué pasó eso? Por la desobediencia del pueblo. Porque miren, aquí de entrada, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Claro que estaban empezando las jornadas del desierto, pero en el primer día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, a la descendencia de Israel, a la descendencia de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿De quién eran las palabras que Moisés estaba diciendo al pueblo? De Jehová. ¿Okay? Todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bien, nosotros vamos a llegar hasta ahí en esta consideración bíblico-escatológica y con todo el favor de Dios, en la consideración bíblico-escatológica número 14, que obviamente es la que sigue, la 14, ahí vamos a seguir desmenuzando este asunto que tiene que ver con inminente arrebatamiento y consagración personal número 13. Entonces aquí terminamos la parte 13 y con todo el favor de Dios en la consideración bíblico-escatológica, la 14, seguimos con esta parte de nuestra consagración personal. ¿Y por qué estamos considerando eso? Bueno, pues consagrarnos en el nivel que el Espíritu Santo nos señale es la diferencia entre ser arrebatado y ser dejado, entre ir inmediatamente al cielo en el momento que moramos o ir al infierno así, literalmente, en el momento que muramos. Así que nos prepararemos para enfrentar la eternidad. Yo le sugiero que lo haga, yo lo invito a que lo haga, para que pronto usted y yo seamos participantes
del vuelo más archirrecontra super VIP que se aproxima. Preparémonos ya para enfrentar la eternidad. Que así sea. Muchísimas gracias por el favor de su atención y como siempre ha sido un placer estar aquí, en este caso, para considerar el tema inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 13. Dios les bendiga.